El pánico es el temor más grande del huidizo. Tan pronto piensa que puede sentir pánico en una situación, su primera reacción será salvarse, ocultarse o huir. Prefiere desaparecer porque sabe que en el momento en que entre en estado de pánico, se paralizará. También imagina que al huir evitará una desgracia. Está tan convencido de no poder enfrentar el pánico que acaba por creer fácilmente en una posibilidad de pánico futuro, aunque esto no suceda. Desear desaparecer es algo tan arraigado en el huidizo que durante las regresiones a la etapa fetal con frecuencia les he escuchado decir que intentaban ocultarse, pese a que se encontraban en el vientre de su madre. De ahí es posible advertir que su condición de abandono comenzó desde una etapa muy remota. Al igual que en la vida, atraeremos a situaciones y a personas a las cuales tememos. El huidizo atrae con frecuencia situaciones o personas que le pueden hacer sentir pánico y su temor hace que el escenario se vuelva aún más dramático. Todos los días encuentra buenas razones para justificar sus salidas y sus huidas. El huidizo siente pánico y en ese momento se paraliza, pero esto le sucede con mayor facilidad ante su progenitor o delante de personas de su mismo sexo, sobre todo de aquellas que le recuerdan a este progenitor. Con el otro progenitor o con las personas del sexo opuesto no experimenta el mismo temor y puede enfrentarlo con mayor facilidad. He observado también que el huidizo utiliza con mayor frecuencia en su vocabulario la palabra pánico. Diría, por ejemplo, me da pánico la idea de dejar de fumar. La persona que no tiene esta herida de rechazo simplemente diría que le será difícil dejar de fumar. Nuestro ego hace todo lo posible para que no percibamos nuestras heridas. ¿Por qué? Porque inconscientemente le hemos ordenado que lo haga. Es tal nuestro miedo de revivir el dolor asociado a cada herida que por cualquier medio evitamos confesarnos a nosotros mismos que si vivimos el rechazo es precisamente porque nosotros mismos nos rechazamos. Quienes nos rechazan están en nuestra vida para mostrarnos hasta qué grado nos rechazamos a nosotros mismos. El temor de sentir pánico también hace que el huidizo pierda la memoria frente a diversas situaciones. Es posible que crea que padece de un problema de memoria cuando en realidad se trata de un problema de temor. Durante mi taller, como ser animador conferencista, he observado con frecuencia que cuando un participante huidizo debe pasar ante todos los demás para exponer un tema o dictar una conferencia breve, su temor se vuelve tan intenso que aun cuando esté bien preparado y conozca perfectamente bien el tópico, su memoria quedará en blanco en el último minuto. Incluso abandonará su cuerpo ante todos y se paralizará dando la impresión de estar en la luna. Afortunadamente, este problema se corrige por sí mismo a medida en que el huidizo soluciona su herida de rechazo. Es interesante observar que nuestras heridas también afectan la manera en que nos alimentamos. El humano alimenta su cuerpo físico de la misma forma que lo hace con su cuerpo emocional y mental. En el plano de su alimentación, el huidizo prefiere porciones pequeñas y por lo general pierde el apetito cuando siente temor o cuando vive emociones intensas. Entre los tipos mencionados, el huidizo es el que más predisposición tiene a sufrir anorexia. El anoréxico es aquel que prescinde casi totalmente de alimentarse, ya que considera, ya que se considera obeso cuando en realidad es delgado. Esta es su forma de intentar desaparecer, cuando por el contrario, come desmedidamente, significa que está intentando huir mediante la comida. Sin embargo, este último es un modo de huir poco común entre los huidizos, ya que en la mayor parte de los casos eligen hacerlo a través del alcohol o la droga. Cuando siente mucho temor, el huidizo prefiere lo azucarado. Como el temor consume la energía de las personas, los humanos creen habitualmente
que al ingerir azúcar tendrán más energía. Por desgracia, este aporte de azúcar no proporciona más que energía temporal que frecuentemente debe renovarse. Nuestras heridas nos impiden ser nosotros mismos, pues crean un bloqueo y acaban por provocarnos enfermedades. Cada tipo de personalidad atrae enfermedades y malestares específicos, en función de su actitud interior. Estos son algunos malestares y enfermedades que pueden manifestarse en el huidizo. Sufre frecuentemente de diarreas, ya que rechaza los alimentos antes de que el cuerpo haya tenido tiempo de asimilar adecuadamente los elementos nutritivos, al igual que se rechaza a sí mismo o rechaza rápidamente cualquier situación que pudiera beneficiarle. Algunos padecen arritmias, que es una irregularidad en la frecuencia cardíaca. Cuando su corazón comienza a latir a un ritmo desmedido, tienen la impresión de que se les sale del pecho, que desea escapar. Esta es otra forma de querer huir de una situación difícil. Mencioné antes que la herida de rechazo produce tanto daño que por consiguiente resulta del todo normal que el huidizo odie a su progenitor del mismo sexo y lo acuse de haberle hecho sufrir durante su infancia. Para él es muy difícil perdonarse. Se lo impide el resentimiento hacia este progenitor o su elección a no ver o saber que le tiene o le tuvo resentimiento. Si no se permite a sí mismo odiar al progenitor de su mismo sexo, puede sufrir un cáncer, enfermedad que se relaciona con el rencor o el odio, después del dolor que ha experimentado en el aislamiento. Si la persona logra admitir que siente resentimiento hacia su progenitor, no tendrá cáncer. No obstante, puede llegar a desarrollar alguna otra enfermedad, sin que ésta sea necesariamente cáncer. Esto último sucede a quienes han sufrido mucho y se acusan a sí mismos. No desean reconocer que guardan resentimiento hacia su progenitor, porque admitir su rencor equivaldría a admitir que son personas malvadas y desalmadas. Sin embargo, tienen ideas violentas hacia su progenitor. Reconocerlas sería reconocer también que rechazan a ese progenitor, cuando lo que hacen es acusarlo de haberlas rechazado. El huidizo no se otorgó el derecho a ser niño. Se forzó a madurar rápidamente, creyendo que así se le rechazaría menos. Es por eso que su cuerpo, o una parte de este, es infantil. El cáncer indica que no se permitió sufrir cuando era niño. No acepta que es completamente humano sentir resentimiento hacia el progenitor, que considera responsable de su sufrimiento. Entre otros males, se cuentan los problemas respiratorios, sobre todo cuando siente pánico. Asimismo, el huidizo es propenso a las alergias, las cuales reflejan el rechazo que vive, asociado a algunos alimentos o sustancias. También puede recurrir al vómito, a eliminar los alimentos que acaba de ingerir, con objeto de indicar su rechazo hacia una persona o una situación determinada. He escuchado decir a algunos jóvenes, deseaba vomitar a mi madre o a mi padre. El huidizo puede expresar su deseo de vomitar a una persona o alguna situación, al decir, me repugnas, o cómo me repugna eso. Esa es su manera de expresar su deseo de rechazar a algo o a alguien. Para el huidizo, desvanecerse o sufrir desmayo es otro medio del cual se vale para huir de una situación o de una persona. En los casos más serios, el huidizo utiliza el estado de coma para huir. La persona huidiza que sufre agorafobia aprovecha esta alteración del comportamiento para huir de determinadas personas o situaciones que le podrían producir pánico. Si el huidizo abusa del azúcar, puede ser objeto de enfermedades pancreáticas, como la hipoglucemia o la diabetes. Si desarrolla
odio intenso hacia uno de sus padres a causa del dolor provocado por el rechazo y todavía vive y que él cree lo han llevado a sus límites emocionales y mentales, es posible que se vuelva depresivo o maníaco depresivo. Si piensa en el suicidio, no hablará de él, y si decide consumarlo, hará todo lo posible por no fracasar. Aquellos que hablan con frecuencia de suicidarse y lo logran son más bien los que sufren de abandono, de lo cual hablaré en el siguiente capítulo. El huidizo, que de joven tuvo dificultades para reconocerse como un ser humano completo, intenta ser como cualquier otro y se pierde en la personalidad de quienes admira, como por ejemplo la chica que desea como Marilyn Monroe y con frecuencia pasa de uno a otro modelo. El peligro de este comportamiento extremo es que más adelante puede transformarse en psicosis.